Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y hoy tenemos con nosotros un episodio especial de La Vieja Guardia. Va a ser un episodio un poco especial porque por primera vez estamos sin el core. Por primera vez en todos los episodios hasta ahora, en los 30 anteriores, pues por circunstancias de la época, pues estamos sin el core. Pero tenemos un invitado especial. O sea, aquí sí que bienvenido Sergio Costas. Hola. Pues Sergio estará con nosotros hoy para hablarnos un poco de su obra y especialmente de sus publicaciones en juegos de Spectrum, que es lo que nos interesa porque somos la vieja guardia por algo, venimos de esa época. Y primero, bueno, vamos a realizar el ritual de leer un poco las noticias y comentarlas un poco con las noticias de las últimas semanas. De hecho, ya ha pasado un mes desde nuestro último episodio y vamos a comentarlo aquí vamos a aprovechar que está Sergio para comentar las noticias de nuestra comunidad. Ha fallecido, tengo que comentar que ha fallecido George Schilling, creador de CDR Tools y programas de código abierto, programador de SunOS y uno de los creadores de Open Solaris o de los primeros Open Solaris de código abierto. No sé si lo conocías, Sergio. Sí, conocía porque usé las CDR Tools varias veces, de hecho, para algunos programas, de hecho. De hecho, pues previamente al programa comentaba, creo que Fran lo conoció en vida, a lo mejor alguno más de la comunidad lo conoció en vida. Y la verdad es que sí, es una noticia a un contribuyente al mundo del código abierto como él. Aparte de eso, tenemos otras noticias. Bueno, ha habido una caída enorme del emporio Facebook. Eso fue, creo que hace una semana o dos, y cayó todo. Facebook, Instagram y WhatsApp. Fue algo bastante duro. Porque, fue tremendo, la verdad. Tremendo. ¿Tú crees, Sergio, que fue algo, no sé, porque al final son servicios que tampoco son... Los usan muchas empresas, pero no son, digamos, críticos. No es como si cae, no sé, la red de WhatsApp es bastante crítico para mucha gente. Sí, efectivamente. De hecho, la gente andaba muy loca de decir no pudo hablar porque está muy acostumbrada a usar el WhatsApp directamente. Aunque bueno, los mismos de nuestra comunidad usan Telegram, no sé, muchos de ellos usan Telegram, otros usarán Signal, otros usarán lo que sea, pero para la gente normal, pues sí, no poder usar WhatsApp, la verdad que debe ser una inconveniencia muy grave. Me pregunto si había alguno que se acordaría de poder llamar por teléfono, llamar mamá, estoy aquí, no sé. En fin. Tenemos más noticias, así brevemente. Alguien ha instalado, ha habido más noticias, pero mientras tanto alguien ha instalado Windows 3.11 en un iPhone. Eso es algo que dices tú, bueno, me parece bien. O sea, pero Windows 3.11 en un iPhone, es decir, no sé, no pega mucho una cosa con la otra. No pega nada. La verdad, sí, pero... En fin, pero no sé, dentro de lo que cabe, claro, Windows 3.11 está teniendo como un componente algo mítico, ¿no? Para cierta gente que vivió esa época. Fue como el Windows grande que había y ya se podía usar para todo, tenía sus aplicaciones. Era el primer Windows 11 grande que había en esa época. Aparte con redes y tal, que fue lo que hizo que se viese más a las oficinas. Efectivamente. Aunque no todas las redes por aquel entonces, había pocas y las mejores eran Nobel. Pero sí, ahí tienes razón que el 3.11 ya empezaba a ser un sistema operativo que se podía usar
que se podía usar en oficinas, despachos, digamos, de un modo profesional para eso. Bueno, y la última noticia, porque esto va a ser un programa reducido, me parece, comparado con otros, pero veremos por dónde va, que se acerca la TarugoConf y realizaremos un especial. No sé cómo va a ser, pero habrá un especial para la TarugoConf. Algunos tenemos comprada la entrada desde hace bastante tiempo y va a ser una Tarugo offline, va a ser una conferencia diferente y veremos lo que sucede. Tuvimos a David Bonilla aquí y nos dio varias noticias, varias primicias y varios temas ahí y estamos, la verdad es que impacientes por asistir a esa conferencia y ver qué nos tiene reservado, porque parece que va a ser bastante potente lo que se va a contar ahí. Y veremos si se hace un programa en diferido o se hace en directo algo. En directo, bueno, digamos que en directo mientras se está grabando la Tarugo. Y también si os pasáis por la Tarugo, aprovechad para saludar. Tú, Sergio, que conoces la Tarugo, pues reconozco que no. Pues es una conferencia bastante conocida, bastante popular en los últimos años y organizada por un gallego madrileño que es David Bonilla. Y claro, se ha tenido que pasar como todas las conferencias se han tenido que pasar a remoto. Y este año se hace en remoto y veremos a ver si aguanta bien la red y todo eso. Se han hecho varias pruebas. Está la gente pendiente a ver si va a soportar la red todo el volumen de sí, porque creo que van a ser más de 700 personas los que van a participar en ello. Entonces, y que bastantes invitados e interesantes y bastantes temas por discutir. Aunque no sé si será si habrá muchos que vayan a hablar ahí del tema por el que venimos hoy, que es los juegos retro. Es decir, la semana pasada no, el programa anterior tuvimos a Rubén López que nos está hablando de cómo está montando su estudio de videojuegos con todo lo que supone, pero un estudio de juegos para plataformas, digamos, modernas. Pero aquí tenemos a alguien a un desarrollador que aún se dedica a realizar videojuegos para plataformas que son retro, clásicas, digamos, pero que son, digamos, ya tienen una categoría ¿cómo decirlo? Sería, digamos que una categoría mítica, digamos, porque Spectrum es el ordenador por excelencia. Es decir, en los años 80 muchísima gente tenía un Spectrum, es decir, no todo el mundo, eso es cierto. Algunos íbamos a casa de un amigo que tenía un MSX, que también es una plataforma, podríamos hablar, pero todo el mundo tiene un... entonces, claro, la primera pregunta que le hago normalmente a los invitados es ¿cuál fue tu primer ordenador? No sé si en este caso merece la pena. La respuesta es obvia, porque evidentemente era el Spectrum de mi hermano. Claro. Era tu hermano y tú tenías que pelearte con él para poder usarlo. Digamos que cuando no estaba en casa yo me colaba discretamente. Claro, era tu hermano mayor. Era mi hermano mayor, claro, me lleva 6 años. Ya que tenía 9 años y tenía 15. Ajá, entonces claro. Regalo. Ajá. Entonces, ya tenías ese Spectrum ahí que de vez en cuando que podías... Entraba el tema de poder usarlo cuando él no estaba, lo que sea. Y ahí empezaste con los juegos. ¿Cómo te empezaste a interesar por primero los juegos y la programación? Pues, la programación fue un poco eso. Mi hermano me enseñó los rudimentos de BASIC un poquito y luego ya cuando un par de años después se compró el QL, el Spectrum quedó para mí y ya fue esto de esta rachada, digamos, de empezar a programar todo lo que me hacía hacer cosas. Pues claro, yo tenía 11 años, tampoco que fuese tal, pero a toquetear un poco y probar y hacer cosas en BASIC poco a poco y así. Luego, con 14 años, tuve la suerte de que me prestaron un libro de código máquina, aprendí código máquina y de ahí para arriba, con el Spectrum.
Algún día se lo devolveré, de hecho, lo tengo aquí atrás. Ajá, seguramente, no, si está prestado algún día tendrás que devolverlo, eso es matemático. Sí. No, y así como programador, aunque tengo aquí el guión de eso, pero como programador tengo curiosidad, ya que hablas del código máquina. Sí. ¿Cómo se programaba? Porque en BASIC tú, cuando arrancas el Spectrum, tienes un intérprete de BASIC. Habitualmente, si lo arrancas sin arrancar con una cinta de audio o con lo que sea, un cartucho, lo que sea. Bueno, no sé si los Spectrum no tenían cartuchos, eran los MSX. No, el Spectrum, para meter un cartucho tienes que tener el Interfaz 2, que tenía un slot para cartuchos, pero no tuvieron mucho éxito, eran muy caros. Ya, y lo mismo creo que con el MSX, que de hecho, sí, eran plataformas, sí, creo que el MSX es una estandarización del Spectrum para el mercado. No exactamente, era un estándar japonés, de hecho. Por eso, para el mercado asiático. Aunque lo había en España, porque yo recuerdo que había MSX bastante, se vendió bastante en España. Sí, pero realmente los que de verdad vendieron gordo eran, por lo que yo tengo, el Spectrum y el CPC más bien, de Amstrad. Y el CPC, el Amstrad. Sobre todo. Sí. MSX vendió, pero más minoritario, yo creo, aquí en España. No tuvo, fuera de Japón, por lo que tengo entendido, tampoco tal, no tuvo tanto éxito como tal. En Japón arrasó, sí. Sí. No, de hecho, sí, en España hubo el Amstrad, que también era, en su día, Amstrad, que yo creo que fue también súper vendido. Era una cosa que estaba por todas partes. Sí, sí. Podríamos entrar en las diferencias un poco entre, porque entonces sería el MSX tenía un poco mejores especificaciones que Spectrum, creo, o algo así, y Amstrad ya era más aún, o algo así, ¿o no? No exactamente. A ver, Spectrum hay que tener en cuenta que el objetivo cuando salió era hacer un ordenador barato. El precio era clave. En cambio, el MSX, la idea era hacer un estándar que muchos fabricantes pudiesen implementarlo. Entonces se pretendía que fuese potente y demás. Entonces, claro, en el caso de MSX, pues llevaba BASIC de Microsoft, llevaba ya una especificación para memoria de más de 64K, chip de sonido, el AY37912, creo que era el que llevan todas las máquinas de aquella época, y ya había estándares para cartuchos, el chip gráfico era estandarizado también, no de Texas Instruments, me parece, etcétera. En cambio, eso, el Spectrum, la idea era ser barato. Y luego estaba el CPC, que la idea era que fuese barato, pero con un toque profesional, digamos. Entonces tenía mejor teclado, tenía monitor propio en general, suele usar monitor propio, etcétera. Entonces ya era más... Es por eso que tenía el monitor propio, no se conectaba a la televisión. Bueno, a lo mejor había una manera de conectar a la televisión y ya era como... Daba la impresión de ser ya más un ordenador de los que... profesional de casa, como un PC, solo que no era PC, obviamente. Exacto. Era de 8 bits, de un 180 también. Para el 464 tenía cinta integrada, eso era práctico. Luego el 6128 ya tenía disquete de 3 pulgadas. Efectivamente. ¿De 3 pulgadas? O sea, 3 pulgadas. Ya era sí, bueno. No era de 3,5. No era 3,5, no era de 3, era diferente, pueden dar la vuelta. Era porque, como el Alan Sugar había conseguido una tanda muy barata, entonces cogió y dijo, pues ahora para toda la... metemos de 3 pulgadas, no de 3,5, 3. Ese es un detalle que desconocía y creo que muchos de los oyentes desconocerían, los que aquí no están familiarizados con el Amstrad. Ya veo que aquí tenemos a alguien que sí que controla de plataformas así. Bueno, un poquito solo. Un poquito. No. Y ahora, entonces, siguiendo con eso, ¿cómo es el proceso para programar en código máquina en un Spectrum? Sí. Pues bueno, hay dos formas. La cómoda y la masoquista, digamos. La masoquista entre comillas, que es la que... Cuando empezamos, todos empezamos con la masoquista, que es escribes en papel con los mnemónicos, el LDA, todo eso tal, y luego con una serie de tablas lo conviertes a valores numéricos de código máquina en sí. Una vez que tienes eso, escribes un programita en BASIC sencillo que metes todos los valores en datas y te lo va pokeando en la memoria. Claro, es un proceso pesado. Laborioso, pero yo por lo que me acuerdo de aquella época es como si el tiempo no existiera. Es decir, tú podías estar horas y horas haciendo eso y no te cansabas, el tiempo no pasaba. Es decir, eso no era nada, era laborioso si lo ves desde el punto de vista de ahora, desde aquel momento. Porque yo era gloria, creo. Bueno,
como tú dices, no pasaba el tiempo hasta que conseguías la forma cómoda que era el compilador Gens 3. Ajá. Y entonces, cuando lo probabas, decías, no vuelvo a eso ni de broma. Vamos. Pero claro, escribías en ensamblador y ya te compilaba el solito. Y ya compilaba él y ya podías ejecutarlo. Entonces era ya la forma de poder agilizar el desarrollo. Exactamente. El desarrollo, entre comillas, digamos, porque entonces no era, aún no era la época pre-internet, por lo tanto no te podías bajar, no existía ni la más remota idea sobre el código abierto, no existía nada, no existía absolutamente, aunque ya empezaba, porque sí, más o menos, echándole cuentas ahí, ya sobre los 90 y todo eso, ya Unix empezaba, pero nada, eso no. Realmente en la época previa a todo eso, a la revolución de Linux y todo, y los sistemas de código abierto. Entonces, claro, tenías que espabilar la imaginación, ¿no? Descubrir, También estaban las revistas, que eso siempre ayudaba muchísimo. Tenían documentación muy técnica. Por ejemplo, la revista Micro Hobby, que es un referente en el mundo del Spectrum, traía, o sea, es que te lías y tenían tutoriales de código máquina. Trabajar con interrupciones. De hecho, el libro de código máquina que tengo lo publicaron ellos, que fue por fascículos y demás. Entonces, eso, ves que eso traía pues tutoriales de C, de muchas cosas, de todo tipo. Tenías de programación, muchas cosas, mucha información de bajo nivel. Entonces, lo que hoy buscaremos en Internet, de aquella lo buscábamos en las revistas. ZX, todo Spectrum. Efectivamente, también es cierto que, claro, no había hoy el ecosistema brutal que hay de todo tipo de plataformas, lenguajes, todo tipo de... O sea, ¿no? Había una plataforma, había un número limitado de plataformas y había una serie de arquitectura que al final era un poco la misma por aquel entonces, ¿no? Aunque había sus variaciones y todo eso. Después había gente que era capaz de portar un juego o un programa, normalmente era un juego porque no era un... No eran ordenadores profesionales, eran ordenadores para amateurs. O sea, se colgaban fácilmente, tenían muchos fallos y todo eso. Entonces... Era más que nada, bueno, el problema más que nada era que no tenías, en general, o sea, o trabajabas con cinta o bien con disquetes lentos, pero bueno, sobre todo la limitación de memoria. Pero bueno, también es cierto si eran más bien orientados a eso, a amateur más bien, efectivamente. Luego, hombre, eso de que no es exactamente... A ver, programar para un CPC no es lo mismo que un Spectrum. Aunque ambos tienen el Z80, todo lo que lo rodea es completamente diferente. Lo mismo para un MSX también. Ya no es un Commodore porque el procesador es diferente incluso. Ya, eso ya es otro nivel, sí. Claro, ese 6502, aparte de los chips que tiene, te hacen hasta café con leche, porque vamos, es el Big 2 y demás, el chip de gráfico, te hace de todo, es una pasada. Eso no lo tiene, el Spectrum no lo tiene, por ejemplo, el CPC tampoco lo tiene, por ejemplo, ni Sprite, ni nada por el estilo. El MSX, por ejemplo, no se programa, la parte gráfica va todo por puertos de entrada-salida y no está mapeado en memoria, con lo cual es completamente diferente. Entonces, aunque el procesador era el mismo, lo que había alrededor era 100% diferente, con lo cual portar un juego no era algo muy inmediato tampoco, en general. Efectivamente, por eso había especialistas que eran capaces de hacer esos ports. Bueno, y continuando un poco con esto, ya tal vez cambiando un poco de tema, tú empezaste a hacer juegos, a hacer tus propios programas, a aprender eso. ¿Empezaste a hacer juegos ya cuando eras más joven o eso lo tomaste más tarde? De hecho fue bastante más tarde, porque realmente, de hecho, es que fue un poco la espinita. Es decir, cuando era joven nunca llegué a hacer un programa completo en el Spectrum. Es decir, pues quiero hacer algo completo, o sea, algo que digamos está terminado. Y por eso me lancé un poco. Antes de... Sí, perdón. No, sigue. Y eso, o sea, por ejemplo, antes de Monjas, por ejemplo, había hecho mi propio emulador de Spectrum, y aún hoy día lo mantengo, el CBZX, y eso, entonces ya tenía un buen conocimiento de lo que es la arquitectura por dentro, entonces eso me ayudó también a empezar con juegos y demás ya. Es decir, te hiciste el emulador antes de empezar a conocer el juego. Muchísimo antes, sí. Ajá, y te hiciste el emulador siguiéndolo, bueno, ahora sí que hay instrucciones por todas partes y todo eso, pero es un trabajo también muy laborioso. Muy laborioso.
y de hecho con todos los quirks que tiene hacer un emulador, porque hacer un emulador requiere también hacer una emulación una imitación de lo que es el hardware original. Exacto. Lo que es muy difícil de conseguir. Bueno, tiene mucho trabajo, desde luego, por detrás, sí. También eso también fue avanzando, o sea, de la primera versión era muy básica, luego pues fue mejorando y demás, obviamente. Bueno, entonces, continúas y sí, ahora habríamos de... Yo tengo que reconocer que aunque la parte retro de emuladores y juegos que se realizan ahora, pero para plataformas antiguas, realmente no tengo tanto conocimiento. Hay otra gente de la comunidad que tiene más conocimiento que yo. De hecho, Manolo es una pena que no pueda venir hoy porque creo que tiene más conocimiento al respecto. Y tú has salido, comentaba antes de empezar el podcast, mencionado en un newsletter que es muy, muy conocido, por lo menos en el mundo, digamos, más friki, que es Tales from the Dark Web, de un señor que se llama Steve Dork, que menciona, bueno, se dedica a hacer, digamos que se dedica a hablar sobre temas retro y hablar sobre temas un poco, digamos, arcaicos, informática un poco más arcaica. Y en su último newsletter habla sobre cómo hackear un juego usando Pixie Pockets de Spectrum y con todo lo que eso implica. Por cierto, es un trabajo, como decíamos, un poco laborioso. Y al final menciona eso, de que se están sacando ahora mismo, hay gente que sigue haciendo juegos para plataformas antiguas y el primer juego que menciono es el tuyo, es el de Escape from Monjas. Lo cual ya se dice, el título ya es de coña. Y puedes hablarnos un poco de él, de dónde viene la idea, para los que vean esto. Si ven los gráficos del protagonista viene sacado del Among Us. Efectivamente. Y puedes contarnos un poco más sobre la idea, dónde salió la idea tan ochentera en el fondo de Escape from Monjas. Pues un poco, yo llevaba tiempo queriendo hacer un juego completo, grande, así digamos. Entonces empecé a hacer pruebas con una serie de rutinas de bloqueo de pantalla. Cuando conseguí lo que quería dije, bueno, pues vamos a hacer algo. Y cuando caso cuadró que estaba enganchado a la Monjas y dije, pues podría hacer algo de este estilo. De hecho, la primera idea que se me había ocurrido fue hacer el Among Us, pero para Spectrum, y poder jugar entre varios Spectrums conectados por la red de la ZXNet, una red que traía la interfaz 1. Pero luego lo pensé y dije, no tiene sentido, porque la gente, lo máximo que diría sería, vale, muy interesante, pero no jugaría realmente a él. O sea, como demostración técnica quedaría bien, pero nada más. Y entonces dije luego, bueno, mi otra pasión a nivel de juego son las videoaventuras, estilo Monkey Island y similares. Y dije, ¿sería posible meter en un Spectrum algo lejanamente parecido bueno, en este caso más bien al Día del Tentáculo o similar? Y entonces empecé a hacer pruebas. Y poco a poco, entonces hice primero un gráfico como el de la Monjas, le hice que se moviese por un mapa, funcionaba bien y dije, bueno, pues vamos a hacer algo con esto. Y más o menos de ahí salió un poco la idea. Pues la verdad es que creo que se está hablando de él, del juego. Y la verdad es que hay un walkthrough en YouTube, no sé si lo hiciste tú. Hay varios. Sí. Algún entusiasta hay muchos entusiastas de este tipo de incluso aventuras gráficas. De hecho, tuvimos la semana pasada, en el episodio anterior, que no es la semana pasada, precisamente, tuvimos a Rubén, que también está haciendo una aventura gráfica, y es un género que está viviendo como un renacimiento ahora mismo, o lo parece, porque hay mucha gente que haciendo cosas y cosas muy interesantes.
Hay propio, otro. sí, Sí, ¿cómo es el propio, cómo se llama? El autor de Monkey Island, ahora no me sí, sale el nombre, Ron Gilbert, sí, sí. que hace poco había sacado otro juego, creo que fuera Ron Gilbert, me parece, que era para PC, pero con estilo retro, estilo aventura. También, de hecho, ahora no me sale el nombre, pero bueno, de hecho me lo había comprado y me había encantado. Ujú. Pero ahora no me sale el nombre, me acordaré en cualquier momento. Ajá. Pues es una pena, bueno, es una pena que no hubiese más, porque realmente hay muchos, digamos que hay una época dorada que son los 90, digamos, a finales de los 80, con todas las aventuras gráficas de Sierra Online, y quedó un poco ahí, pero siempre hubo algún título, alguna cosa, pero no hubo, claro, no hubo esos grandes lanzamientos de los grandes estudios, pero estaba viendo como una especie de, es como un nicho, digamos, y muchos desarrolladores amateurs se deciden por eso, en vez de otros géneros. No sé, ¿tienes también preferencia por ese género o estuviste valorando otro tipo de ideas para el Among Us este? No, realmente fue directo. Fue directo porque realmente me gustan mucho las videoaventuras, las aventuras gráficas. Ya te digo, Monkey Island 2, Vía del Tentáculo, todas estas Full Throttle, me encantan. Thimbleweed Park, más o menos pronunciado así al juego este que decía. Pues eso. Bueno, te pediré el nombre después para poner para el podcast para que la gente lo pueda leer en la descripción, bueno, en el contenido, cuando leen el contenido del podcast. Bueno, y quería preguntarte un poco, bueno, hay una cosa, antes de dejar de hablar de monjas, la gente habla de que monjas tiene un aspecto visual muy diferente de otros juegos de Spectrum. Y es cierto, para mí, tampoco soy un poco lego, ¿no? Pero no tiene tiene unos sprites bastante grandes que se mueven con cierta fluidez. ¿Tienes algún truco que puedas contar o es secreto de estado? No es secreto para nada, aparte el código es libre, está disponible en por GitHub eso. y todo, no hay problema. Pero sí, básicamente el truco, el problema realmente del Spectrum es que el color es muy limitado, en el sentido de que no puedes poner cada píxel del color que te dé la gana, sino cada bloque de 8x8 tiene que tener un color, dos colores y nada más. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, pues como tengo esa limitación, voy a adecuar los sprites a los bloques de 8x8, de manera que no hay el problema típico del Spectrum, que es que se mezclan los colores. Ese fue, digamos, la clave. Bueno, enhorabuena porque el resultado creo que es bastante vistoso. Ha gustado mucho, sí. Y bueno, hay otro tema así, ya que estamos, como hoy solo somos dos, vamos a entrar un poco más técnicamente. El juego está, por supuesto, realizado, el juego es de código abierto, o sea, tú publicas el código. Y el código, por supuesto, es en ensamblador. 100% ensamblador. 100% ensamblador. Debe ser, bueno, te voy a hacer varias preguntas técnicas, no estás obligado, como siempre digo, a responderlas, pero bueno. Una ¿es posible usar algo que no sea ensamblador? ¿Es posible o deseable hacer algo que no sea ensamblador? Programar para Spectrum sin usar ensambladores, diré, compiladores de C o algún otro lenguaje, o simplemente Spectrum se quedó en el ensamblador. Ya para compiladores de C y de Pascal había en la época. No eran muy buenos, eran de Highsoft, por ejemplo, pero los había nativos, o sea, trabajar en el propio ordenador. Hoy en día existen compiladores cruzados. El más usado es el Z88DK, que es un compilador de C muy bueno. Muy bueno, dentro de lo que cabe, el compilador en sí es muy bueno. El problema está en que el Z80 es muy limitado, entonces el código es prácticamente imposible que pueda hacer un código excesivamente depurado, pero lo que hace, o sea, la verdad es que los programadores de ese compilador se lo han currado muchísimo porque aún así consigue hacer un código bastante aceptable. Se consigue saltarse muchas limitaciones de Z80, o sea, se lo han currado muchísimo, hay mucho trabajo detrás de él. Luego, claro, problema, te consume más memoria,
siempre un poco más, por eso con código máquina, trabajando directamente con código máquina, puedes afinar siempre, es decir, pues no, aquí como sé que esto no va a pasar de este límite, pues puedo meter un registro, me de otro, meto bla, 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 lo de siempre. Compilador no siempre puede hacer ese tipo de cosas. Te da esa flexibilidad para hacer esos pequeños tweaks. Eso el ensamblador sí, porque tú puedes decir, no, yo quiero hacer esto así, así, así. Con C no tienes eso. El compilador es quien decide, pues esto lo meto en un registro, esto lo meto en memoria y no tienes tú esa flexibilidad. Claro, es muy cómodo. Entonces, mucha gente lo que hace es mezcla. Hace partes en ensamblador, partes en C. Entonces, pues la parte más crítica la hace en ensamblador y luego lo que es la lógica, la parte, digamos, de la lógica del programa, la hace en C y de esa manera se ahorra mucho trabajo también, claro. Bueno, y volviendo un poco al ensamblador, bueno, la verdad es que no abrí, cosa rara en mí, no abrir el código en el ensamblador y todo eso, pero el ensamblador, ¿usas algún tipo de macro o algún tipo de... usas algún tipo de truco, digamos, porque escribir en ensamblador es muy laborioso, ¿vale? Tenemos un copy-paste, esa gran herramienta CP o... Sí, que es... Bueno, no sé si usas un editor BIM o Emacs o algo por el estilo para ahorrarte, pero suele ser... necesita bastante trabajo. ¿Usas algo para facilitar, para agilizar la programación o prefieres ser del viejo estilo, del doloroso estilo? No, pero a ver, todo el trabajo lo hago desde el PC, por supuesto. Uso el VS Code, perdón. Bueno, Codium, mejor dicho, es el que han recompilado en libre. Sí. Trabajo todo desde PC, programo en Codium, compilo cruzado, o sea, ensamblo cruzado con Pasmo, que es un ensamblador de C80 orientado sobre todo para Spectrum, MSX y otros microordenadores desde PC. Y eso lo pruebo en el emulador o bien directamente en el Spectrum real. Pero el trabajo lo hago directamente. Pero claro, luego copiar y pegar. Es que el problema es que estamos muy acostumbrados a decir, tengo bibliotecas para todo. Efectivamente. Pero en 48K no puedes hacer eso. O sea, no, o sea, vale, puedes tener algunas, por ejemplo, si existen, por ejemplo, bibliotecas de sprites, y dices, bueno, pues esta me cojo la biblioteca de sprites y todo lo demás me lo ocurro yo. Pero sí, pero no es como hoy en día en juegos que te hace, coges una biblioteca de aquí, biblioteca de allá, biblioteca de otro lado, pegas todo y un poquito de código pegamento, digamos, y ya está. No puedes hacer eso porque te quedas sin memoria y nada. Ya, es decir, es una lucha constante con las limitaciones de la plataforma. Sí, de hecho... ¿sí? No, de hecho, por ejemplo, tuve que hacer un compresor de textos porque es que tenía tal cantidad de texto, las conversaciones entre personajes y demás, bueno, claro, voy a decir, eran nada más que 10 kilobytes de texto, que suena una burrada, que suena muy poco, hoy en día, mejor dicho, pero para los Spectrum es una burrada, porque estamos hablando de más o menos la cuarta parte de la memoria. O sea, la cuarta parte son textos. Y no me entraban. Entonces tuve que currarme un compresor que fuese, para empezar, que ocupase muy poquito espacio en código, que fuese rápido para trabajar en tiempo real, en un Z80 3,5 MHz y tal. Entonces, claro, el descompresor tira muy bien. El compresor lo ejecuto en el PC, seguido en Python, y es dejarlo una noche para que vaya comprimiendo y de la mejor forma posible. ¿Una noche? Básicamente. Sí, porque es una técnica que es básicamente trabajo con lo que se llama longitud y desplazamiento. Entonces le digo, para comprimir una frase, por ejemplo, dices, esta palabra estaba 10 caracteres más para atrás. Pues entonces ahí meto un token que dice, vete para atrás 10 caracteres y copia 5, por decir más o menos. Descomprimirlo es muy rápido. De hecho, tiene nombre, es el ZSS. Pero no existe una técnica óptima de compresión. Entonces, básicamente lo que hago es ir probando, lo dejo trabajando, y entonces cada vez que consigo una compresión mejor, me quedo con esa y sigo probando y cada vez optimizando un poquito más. Y lo dejo ahí trabajando. En 10-15 minutos ya consigo una compresión buena, luego ya si lo dejas ahí para afinar al byte. Me suena a la famosa técnica de Monte Carlo para Ray Tracing, solo que versión Spectrum.
No sé, una cosa de probar todas las combinaciones posibles, a ver cuál es la mejor, o una muestra de las combinaciones posibles y a ver cuál es la mejor al respecto. Más o menos, sí. Me parece muy, muy interesante esa manera. Y es cierto, 10 kilobytes, que hoy en día son absolutamente nada. O sea, Sí. es menos que nada, es menos que la mayor parte de los bloques que se usan. Memoria, en disco, en cualquier sitio, en redes. 10 kilobytes no llegan absolutamente nada. Pero claro, para Spectrum tiene ese estilo. Claro, para Spectrum son una barbaridad. Porque el límite son 48 kilobits para el programa. No. 48 kilobytes en total. De ahí hay que restar 6K y pico de la memoria de vídeo. Efectivamente. 6K. Sí, casi 7, son casi 7. Sí. Y además, claro, y como además no puedes trabajar directamente contra la memoria de vídeo, porque, bueno, para evitar que, por ejemplo, que te alcance el haz catódico de la pantalla y la estás pintando y que no haya evitar parpadeos, cosas por el estilo, tienes que trabajar primero en una zona aparte, que son, por tanto, otros 7K. Tú trabajas ahí, cuando terminas, esperas a que el haz de la pantalla vuelva al principio y ahí copias toda la imagen de la zona de trabajo a la pantalla. Sí. Y entonces, claro, ya son 14K, son 13K y medio que son para pantalla. Y el resto es lo que tienes para código, gráficos, textos y demás. O sea, 48 menos 13 son 35K más o menos. Y ahí tiene que entrar todo, absolutamente todo, en 35K. Todo. Porque no tienes tampoco disco. Tiene que cargar todo ahí dentro. Ya. Y de hecho, ni siquiera puedes comprimirlo, porque si quieres comprimirlo, tienes que hacer un compresor, un descompresor en el propio código. Claro, y que descomprima en algún sitio. Entonces, claro, por ejemplo, las frases, como descomprimía, ya lo hice para poder descomprimir frases individuales. Entonces podía decirle, no, mira, escríbeme la frase de este punto. Entonces, de esa manera, solo escribía un cachito, entonces está muy poca memoria intermedia. 200 bytes, como mucho. No, 100 bytes, así más o menos, de trabajo. Porque si no, nada. De hecho, eso ya digo, los textos pasaron de 10K a 6K, o sea, casi la mitad. Y gracias a eso pude meter lo que pude meter. Porque la idea era, porque de hecho lo que hice debe ser la primera parte. Pero claro, luego cuando llegué que no quedó más memoria, dije, pues tengo que parar aquí. Pues la verdad es que no, pero efectivamente, tú, bueno, ya sabías cómo era antes de meterte, ¿no? Bien sabías lo que había. Sabía lo que había, pero no esperaba quedarme tan pronto sin memoria. Lo reconozco. Pues la verdad es que sí, la verdad es que podía mucho aprender la comunidad JavaScript y de otros lenguajes de estas limitaciones, la verdad. Porque... el dedo en el ojo. La verdad es que sí. Bueno, se me ocurre, hay otras plataformas, por ejemplo, se me ocurre una plataforma también así muy limitada y que tiene una comunidad algo bastante grande, que es la Game Boy, por ejemplo. Sí. Porque además Game Boy tiene el procesador no es tan complicado de programar y es muy simple. Entonces, es un Z80 prácticamente, ¿eh? Sí. Al contrario, es un Z80. Le falta un par de instrucciones, pero es un Z80. Igual que el Spectrum. Para ti es más complejo, o sea, para ti es más... ¿cómo lo compararías con el Spectrum? ¿Cómo lo compararías con el Spectrum? ¿Más avanzado o menos avanzado? Es que, a ver, por una parte el procesador es el mismo. Yeah. La cuestión está en que toda la circuitería de vídeo es diferente. Eso es donde está la ventaja. La Game Boy tiene sprites por hardware. Entonces le dices al hardware, mira, aquí en esta edición de memoria tengo un sprite de tanto por tanto, me lo pintas en la zona de la pantalla. Y ya te lo pinta él. No tienes que andar copiando ni sincronizarte con el app ni nada por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas. De hecho, es que yo me había comprado una Game Boy para cacharrear, luego se quedó ahí aparcada, nunca llegué a hacerlo, lo de siempre, pero entonces pues había buscado bastante información. Y entonces eso es lo que tiene la Game Boy. Bueno, en la Game Boy, las consolas también de 8 bits, la Master System, perdón, todo eso tienen muchas cosas que te hacen por hardware. Pero el procesador es el mismo. Pues eso es muy interesante. Sí. Bueno, ¿alguna otra plataforma que te llame la atención a nivel retro? Porque, por ejemplo, la Game Boy, bueno, casi todas las plataformas tienen una cosa muy buena, que no tienes que tener en la plataforma. Hoy en día hay emuladores como el que tú hiciste para Spectrum. Es decir, hoy en día puedes probar un poco de todo. Exacto. De hecho, por ejemplo, de Spectrum los hay está en JavaScript para usarlo en el navegador. De hecho, sí. De hecho, se puede jugar a mi juego en el navegador y no tienes que ni siquiera instalarte ni mover ni nada. Publicidad aquí encubierta. Sí. No. Y ahora recomendamos que
que promete un juego, desde luego. Eso vamos... de hecho, creo que vamos a tener unas cuantas descargas más en el futuro, inminentemente. Pero bueno, sí, lo que es la arquitectura retro, reconozco que no mucho. El Amiga me llama un poco, tal vez, pero solo por las interioridades, pero reconozco que el Spectrum me llama pues, porque fue mi ordenador. Claro. O sea, desde los 9 hasta los 18, casi 19, era el ordenador que tenía y con el que hacía todo. Aparte no hablamos de programar, también pues eso, le construía cacharrada, le hice un teclado nuevo porque ya había muerto, le metí un C80 Pío para entrada-salida, de todo, le hice muchas cosas para el pobre, sufrió mucho. Entonces claro, está ese punto sentimental, entonces por eso tal. Como de ahí salta al PC directamente, pues no hay otra arquitectura. Tú diste el gran salto, ¿no? Bueno, yo creo que hubo más gente, pero tenemos una comunidad muy grande que pasó por Amiga. Mucha gente de nuestra comunidad que sí que se tuvo su Amiga. Otros tuvieron otros ordenadores de por medio, pero habitualmente sí, la gente pasó un momento en que todo el mundo pasó al PC y a partir del PC ya no hubo nada más. Bueno, ¿qué opinas, así, por decir algo, qué opinas de los gráficos de ahora? Es decir, de todo lo que hay ahora, desde hace mucho tiempo, programar tarjetas gráficas, los shaders, los estándares que hay, todo eso, toda la complejidad de los gráficos y todo lo que se puede conseguir hoy en día. Hombre, por una parte, mola, obviamente. Pero por otra, claro, dices, ¿dónde queda la imaginación? O sea, al final ya te lo dan todo mascadito. Tú dices, en los viejos juegos tú te imaginabas que aquello era un simulador de vuelo. Pues te imaginabas que aquello era un terreno y demás. Hoy en día, pues vale, es cierto que son gráficos impresionantes y por supuesto para algunas cosas, pero claro, luego ves los juegos y dices y sobre todo, el problema sobre todo que veo es que tienden a centrarse en los gráficos y dejan la historia. Ahora está retomando un poco el meter buenas historias, pero hubo una temporada donde gráficos, pero luego el juego en sí no tenía chicha, en mi opinión. Sí, la historia e incluso lo que antes se llamaba la jugabilidad, es decir, que responda a los movimientos de una manera muy intuitiva y ahora tenemos, sí, por fin, tenemos aquí a nuestro colaborador, podemos decir colaborador estrella, que es el otro Sergio. Bienvenido, Sergio, porque tú fuiste Stener y también, digamos que eso, pero es diferente, yo creo. El tema retro, aunque lo único que tienen en común es que los dos usan ensamblador y ahora ya ni eso, creo. A ver, supongo que la diferencia es que nosotros para lo nuestro, cuando hacíamos Amiga o Commodore 64, era lo que había. Entonces, es muy diferente, ¿no? Las herramientas hoy día son más modernas, entiendo. Entonces, incluso para Spectrum tienes herramientas más modernas, ¿no? O sea, puedes compilar en otras plataformas y luego portar en vez de desarrollar directamente en la plataforma. Que te cambia mucho, ¿no? Cuando te das a compilar en el Amiga y le das y ahí llevas un ratillo y después ir a tomar el café. No tanto, ¿no? No era un desarrollo pesado. Pero supongo que hoy día, la verdad es que la parte retro es muy chula. Hay que tener tiempo libre también, de cierta manera. Sí. Bueno, estuvimos hablando también de las técnicas, bueno, de que Sergio Costas... Sergio Ucas. No sé. Sergio Martínez, sí, ¿no? No, porque yo Sergio creo Abraham. Andrés. Sí. Sergio Abraham. Bueno, sí, que que aparte de seguir usando ensamblador, y estuvimos hablando de antes, de cómo hacía la forma de hacerlo, de meter los códigos antes, que era transfiriéndolos usando primero escribiendo el ensamblador en binario, escribiendo el ensamblador a mano, convirtiéndolo a binario usando unas tablas y después meterlo en el Spectrum usando un programa que convertía el binario a código máquina, usando los famosos Pokés. Los Pokés.
porque era más en memoria, los números y para adelante. Sí. Luego descubrías como decía, el ensamblador, el Gens 3 y ya cambiaba toda la historia. Claro. Y nada, no sé, esa parte me la escucharé. No sé de qué estáis ahora, en qué parte del podcast. Es que estamos ya casi en la parte final, porque ya le pregunté, estuvimos hablando de las diferentes plataformas que había, de los diferentes temas que había para retro, estuvimos hablando de por ejemplo, otros juegos. Hay una pregunta ahí que me quedó un poco en el tintero, que fue ¿qué juegos preferidos tienes de Spectrum clásico y juegos preferidos y ahora, de lo que se está haciendo ahora, porque ahora se está haciendo. Comentabas el tema ese del juego que hablaban en el sí, que es bastante. Sí. Y no sé si tienes algún clásico o algo que puedas recomendar a nuestra nutrida audiencia. El clásico, sin duda alguna, para mí era Head Over Heels, que era isométrico. Las 3 dimensiones de la época. Hoy en día es todo de primera persona, pues de aquella lo más tecnológico era el isométrico, que aparte era de John Ridman. Era básicamente, tú controlabas a dos personajes, 2 perros, y que tenía una cabeza y otro, eran 2 cabezas básicamente, uno con brazos y otro con piernas. Tenían primero que encontrarse, entonces se ponían uno encima de otro, de ahí Head Over Heels, y luego encontrar una serie de coronas. Es tipo aventura, o sea, no es tipo, o sea, no es arcade de matar marcianos, es de habilidad, digamos. Entonces, y me encantaba. De hecho, casi me lo llegué a terminar. ¿Y habéis hablado de Opera Soft? No, pero no, a lo mejor sabes tú más de eso, no sé. ¿Tú has jugado los juegos de Opera Soft en algún momento? El Woody, por ejemplo, lo jugué alguna vez, pero pocos. Dr. Livingstone, que era súper complicado. Claro. Sí, que luego sacaron el 2, que era casi igual, realmente, pero con mejores gráficos. Mis recuerdos de Spectrum se basan en Opera Soft, el Livingstone, supongo, La Bella del Crimen, el González, el Sol Negro, el Goody, que es el Goody. Yo solo lo pude acabar con lo del Opera Soft que ponías y te daba vidas infinitas, ¿no? Pero luego tenías la fase final, llegabas al último paso, saltabas y si hacías el salto mal caías en un bucle infinito y morías, ¿no? Y como tenías vidas infinitas nunca salías del bucle infinito, siempre caías en el bucle infinito. Entonces tenías que jugar el juego otra vez de cero entero hasta llegar allí. La verdad es que me parece que eran unos juegos impresionantes. No tengo recuerdos de juegos. Sí, bueno, tengo el Last Mission, era un juego muy bueno que me gustaba mucho de Spectrum. De todas maneras salió, también es de Opera Soft, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que el Spectrum lo viví en el ecosistema, el ecosistema que hizo Opera Soft. Aparte ahí estaba Dynamic, también estaba Topo, había más. De hecho, solo que España. Luego estaba Ocean, que eran americanos, y luego Usgold también. Ocean creo que, bueno, ahora entra la duda si Ocean era americano o no, pero en Inglaterra había, bueno, estaban, ¿cómo era? Ultimate, que eran los genios, Night Lord y similares. De hecho, Ultimate fueron los que hicieron el desarrollo de la técnica, los primeros juegos en isométrico con la técnica Filmation, que arrasaban. Porque fue una novedad, fue una revolución. Así luego salieron tantos clones. Pues la verdad es que hay un ecosistema tan grande, porque la cantidad de títulos que hubo para Spectrum, yo creo que no se ha igualado. O sea, me extraña, a lo mejor hay alguna plataforma por ahí que tenga una cantidad de títulos similar, pero yo creo que no es la plataforma para la que más títulos ha habido en la historia. A lo mejor exceptuando PC por los años que lleva PC. Claro. Por eso, pero yo creo que es imposible tener un catálogo más amplio. Teniendo en cuenta que como el objetivo de la máquina era ser lo más barata posible, eso hacía que, claro, mucha más gente la comprase y por tanto las empresas se centrasen en ella. De hecho, no sé si visteis esta película de la BBC
era el Micromen, que narra la historia de Cliff Sinclair y de Chris Carey, el que creó el BBC Micro, un poco la lucha entre ellos. Y de hecho hay un momento en que precisamente Chris Carey va a una tienda y dice, mire, juegos tal, no, aquí tiene de todo, estanterías para el Spectrum. No dice, pero ¿y para el BBC Micro? Ah, sí, creo que por ahí abajo. Entonces ves un par de estantes solo. Claro, porque era mucho más caro. Y aunque los colegios todos tenían BBC Micro, en las casas tenían todos Spectrum. Es curioso porque, cambiando un poco más al tema de hardware, hay ahora, porque de BBC Micro sí que hay como un clon de BBC Micro o algo así. Hay una reedición de BBC Micro. Pero para Spectrum no sé. Creo que algo... Spectrum hay muchos. Hay muchos. Sí. Por ejemplo, el más ahora es el Next, Spectrum Next, que es una máquina construida alrededor de una FPGA y que, bueno, aparte, es compatible con el Spectrum, pero a mayores tiene sprites, tiene nuevos modos gráficos ya con más colores, tarjetas SD, un montón de cosas más. Ese tío es el más tal. Luego hay, por ejemplo, está el Arlequín, que es de un tío que cogió y se lo hizo desde cero con chips actuales, con 74 LEDs y demás. Y de hecho, si no me equivoco, es del mismo que publicó un libro sobre cómo es la circuitería interna de la ULA. La ULA, bueno, para aquellos que no lo sepan, fue un poco la revolución de comida Sinclair, que era básicamente, hasta entonces los ordenadores se hacían con chips estandarizados. Compraban a las 74 LEDs a punta pala, bueno, pues a lo mejor llevaban pues 20 chips, 30, 40. Lo cogió, en cambio, cuando Cliff Sinclair, con el precio era el objetivo, en el ZX80 primero usaba también chips 74 LEDs, pero para el ZX81 cogí y dijo, bueno, pues todos los chips de apoyo, me voy aquí a Ferranti y le digo, hazme un chip específico, con todo este mismo circuito dentro. Entonces usaba la tecnología de ULA, que es básicamente como una FPGA, pero antigua. O sea, lo que hacía era, en cada chip tenías un montón de celdas, pero estaba sin interconectar. Faltaba la última capa, la metalizada, la que conectaba unas partes con otras. Esa parte era la que tú personalizabas. Entonces, de esa manera los chips eran mucho más baratos que un chip de diseño 100% personalizado, pero te daba muchísima flexibilidad. Entonces, cogió Cliff Sinclair, empezó a usar las ULAs de Ferranti, entonces un ordenador que era mejor que el ZX80 salía por casi la mitad de precio. Y luego el Spectrum, que le daba 1000 vueltas, salía por un poquito más que el original, gracias a la ULA. Pues yo creo que la desgracia de lo que acabas de comentar es que también va a haber gente que nos va a escuchar y se va a lanzar a buscarse esos clones no clones, pero esas versiones de Spectrum y todo eso, para poder tener uno, porque hay muchos que los coleccionan. No sé, Manolo, que no está aquí, creo que debe tener alguno. Sergio no le da tanto por eso. Yo tengo bastantes máquinas antiguas, cosas que están en España, entonces no tengo... Algún día lo bueno que tienen es que los enchufas y funcionan, ¿no? Pero el día en el que lo abra y empiece a mirar los condensadores todos al borde de destrozarse o explotar, ese va a ser el problema ya, ¿no? Que todo este tipo de hardware ya se empiezan a notar los años, ¿no? Yo tuve muchas recreativas grandes de armario y se ve que muchos de las placas, muchas de ellas están al final de la vida, de cierta manera, ¿no? Sobre todo los que son los monitores. No lo sé. Me gustaría ver qué pasará de aquí a 50 años. Yo siempre he querido comprarme un Pac-Man original de arcade en América, ¿no? Yo me lo pienso comprar el día que tenga espacio, ¿no? Pero sí que se ve que tú puedes irlo reviviendo, ¿no? Pero esto es como el barco aquel en el que si empiezas a cambiar todas las piezas de madera, sigue siendo el mismo barco, ¿no? Entonces, si empiezas a trabajar en la placa y llega un punto, no sé qué punto de degradación va a tener una PCB, se va a convertir en polvo y habrá que sacar los chips y trasplantarlos. No sé cuánto tiempo podrá durar un Spectrum. La goma del Spectrum, el teclado, obviamente, pues tendrá una vida útil que podrá ser... Pues la goma aguanta, pero la membrana no. Las membranas, de hecho, por suerte se fabrican nuevas membranas, la que es la parte de contactos.
pero vamos, de hecho yo le había tenido que hacer un teclado nuevo porque se había deshecho la membrana original. Claro, o sea, ya se ve, ¿no? Se ve la vida de los componentes y de las cosas. Sí, pero yo hablo cuando tenía 15 años, o sea, a los 4 años de comprarlo ya se había deshecho. Sí, también es cierto, el uso que seguramente que le diste no fue precisamente casual. No, pero era general, era normal tener que cambiarla cada X años, era habitual, no era solo yo. Sí, pero los materiales han cambiado muchísimo, ¿no? Eso sí. Por ejemplo, todas las partes metálicas, pues antes se oxidaban y si tienes un coche antiguo, pues si no has protegido bien el metal, pues empieza a tener reducción de peso, en cierta manera. El coche va más rápido porque vas dejando capas de óxido por el camino, ¿no? Pero le pasa lo mismo a las máquinas antiguas. O sea, yo no he visto una carcasa, una caja, una torre de PC oxidada de los últimos 10 años. Pero si entras en mi trastero, todos los aparatos que son metálicos tienen unas capas de óxido muy aceptables. Entonces, no lo sé. La retroinformática, yo creo que va a llegar a un punto en el que va a ser muy difícil tener hardware de verdad corriendo porque va a estar obsoleto. O sea, se va a degradar de tal manera que ya no vas a poder tenerlo arrancado, vamos, que arranque. Yo creo que la clave son los chips específicos, la ULA o los ASICs que hacían porque esos no puedes comprarlos en otro sitio. Exacto. Así como memoria RAM, puedes comprar otras, los procesadores T80 aún se fabrican. Los chips específicos, esos son yo creo que es el problema real. Sí, sí. Y de hecho, de ahí el gran trabajo que hacen algunos de hacer clones con FPGAs hoy en día que puedes pinchar en la placa original si te estropea. Yo creo que el futuro es lo mismo. Bueno, ¿notáis la diferencia entre la FPGA y el original? ¿O digamos que la experiencia es exactamente idéntica? La idea es que sea idéntica. O sea, de hecho, precisamente gracias al trabajo que hizo este hombre, se sabe cómo es el circuito interno. O sea, lo que hizo fue abrir la ULA, sacar microfotografías y hacer una ingeniería inversa. De hecho, tengo un libro que publicó con todos los esquemáticos y demás. Y incluso se puede ver incluso la evolución, como, vale, esto en esta aula no estaba, en esta sí. Entonces, claro, aquí corrigieron tal error, tal otro, y tal por el estilo. Entonces, gracias a eso se puede hacer una implementación tal cual de la original. Claro, esto lo hizo con la del Spectrum. Otros chips no se han hecho. Por ejemplo, en la SIC que lleva el Spectrum Plus 3, que yo sepa, nadie lo ha analizado. Y es un chip completamente diferente. El Spectrum Plus 3 y el Plus 2A no tienen nada que ver con el Spectrum original porque fue desarrollo desde cero de Amstrad. Así como el 128K sí era un par de cambios sobre el chip original, que muy, muy sencillos, porque de hecho Sinclair no quería hacer el 128K, fue idea de Investronica en España. Pues el Plus 3 fue un diseño desde cero de Amstrad, por lo que estuve leyendo. Entonces, realmente el chip que lleva en propio no tiene nada, en principio, hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con la aula original. Entonces, y ese, pues no se sabe qué tiene dentro. Hasta que alguien se decida abrirlo y analizarlo, claro. Yo creo que ahí le acabas de dar una tarea a Sergio ahora. Lo está mirando con interés. No, pero hombre, tiene que ser muy curioso hacer toda la ingeniería inversa. Se tiene que aprender muchísimo de hacer ese proceso. Yo tenía una pregunta sobre los juegos. ¿Tú qué opinas de la época, de cómo han cambiado los juegos, ¿no? Porque en este momento yo intento jugar a un juego antiguo, ya no tiene la misma interactividad, o sea, muchas veces a lo mejor juego algo porque lo añoro, pero el recuerdo ya no es lo mismo que la sensación que tenemos hoy día. Hoy día los juegos son como muchísimo más rápidos, ¿no? La velocidad del videojuego, la interacción, es como que ha cambiado mucho el paradigma de cómo se construye el juego, de qué constituye un juego. No sé. Yo la gran diferencia la noto sobre todo en la dificultad. Antes los juegos eran realmente complicados. Eran muy difíciles, te mataban a la más mínima. Hoy en día, y aparte tenías que pensar mucho, tenías muchas opciones, tal. Hoy en día, en cambio, en muchos juegos, si tienen historia, casi que te llevan de la mano.
en cierto modo, algunas cosas. Entonces, y no son tan complicados. Entonces, esos, por ejemplo, es algo que echo de menos un poco. Supongo que es como una película, ¿no? Antes, los juegos ahora son para entretenerte durante un rato y ya saltarás a lo siguiente. Y antes comprabas un juego, te gastabas tu dinero porque tenías que costaba amortizarlo, ¿no? Exactamente. Que sacar el retorno de inversión. Y aparte, claro, también ahora yo entiendo también que la idea es abrirlo a un público más amplio, con lo cual tampoco pueden pasarse como se pasaban antes. Claro. Eso también influye, creo yo. Entonces, mucha gente no le apetece ponerse ahí a romperse la cabeza de a ver, tengo estas cosas, ¿cómo puedo combinarlas para abrir la puerta de no sé qué? No, quieren una cosa un poco más. Entonces, claro, eso tienen que... Y tal vez era muy aleatorio a veces, ¿no? Y hoy día lo que puedes hacer es una búsqueda online y directamente te da el resultado. A mí me pasa que juego a juegos y llego a un punto en el que digo, esto es muy complicado. Y me busco online, oye, ¿cómo pasa? Yo creo que el perfil, o sea, el jugador a lo mejor es el mismo, pero el perfil cambia. Eso es otra etapa de la vida, yo creo, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, he jugado al Car Mechanic Simulator 2018 y para mí ha sido mi mujer, ¿pero qué haces? Porque ¿qué estás haciendo? Cambiándole el aceite a coches. Eso es... ¿Te parece divertido? Os recuerdo que el juego más vendido, por lo menos el más vendido, según las estadísticas, fue durante mucho tiempo el Eurotrack Simulator. El Eurotrack Simulator. Pues el Car Mechanic Simulator es una herramienta fantástica para aprender los componentes que tiene un coche. Porque intentando buscar dónde está la pieza estropeada, yo siempre acabo desmontando todo el motor entero. Y al final me es imposible. Y luego hay que volverlo a montar, con lo que tienes que ir descubriendo qué son las cosas, ¿no? Pero sí que han cambiado mucho. Sí que me he dado cuenta de jugando. Yo tengo un arcades aquí pequeñitos en casa para jugar al Pac-Man de vez en cuando, así. Y el Pac-Man sigue siendo un juego que es adictivo. Que tiene, no importa con los años que eche, yo puedo jugar al Pac-Man y puedo jugar al Tetris. No hay ningún problema. Siempre me va a divertir. Me aburre un poco porque mueres y como no tienes esa sensación de pérdida porque no has perdido dinero, esa es la el Pang, por ejemplo. El Pang era un juego fantástico que podías jugar mucho tiempo y perdías y dale, ya tenías que sacar tus 25 pesetas y volverlas a meter en la máquina, ¿no? Pero, por ejemplo, hay juegos muy buenos. O sea, las 25 pesetas era como el equivalente ahora de te hacen falta, quieres comprar monedas y puedes pagar en la tienda de... Micropagos. Micropagos. Efectivamente, micropagos. O sea, pues puede ser que eran los micropagos de la época. Pagar para ganar. Podías jugar al Prince of Persia no salió en un juego, pero... en recreativa no creo. No salió. Pero el Puzzle Bobble, por ejemplo, que tiene 90 fases o algo así, yo no sé, yo no creo que sea capaz. Yo tengo un arcade, tengo lo que es una Neo Geo original para meter en un arcade del Puzzle Bobble. Y de ese es difícil de acabar. Tiene fases y fases y fases. Y sí que es pagar por ganar. Tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Micropago. Sí, eso no hay nada nuevo, no hay nada que se inventase últimamente. Es decir, todo está ya inventado. Seguro que antes hubo alguna otra cosa anterior que también eran micropagos. No sé, bueno, claro, como Sergio llega un poco tarde a la entrevista. Claro, ahora ya yo llego muy listo para empezar. Disculpas por llegar tarde, más tarde. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Yo tenía la última pregunta, casi es cómo ves el futuro del mundo retro. Aunque parece una contradicción, ¿cómo ves el futuro del retro? Pero si ves algún desarrollo nuevo que sea interesante para la gente que quiera hacer trabajos con esas limitaciones. Porque esas limitaciones son muy dadas. Por ejemplo, eso viene en la línea, por ejemplo, decías que había un límite de 35, 34K para Spectrum, pero por ejemplo, hay una competición de JavaScript que es la JS13K, que son 13 kilobytes de JavaScript. Antes hubo una de 1 kilobyte, que era 1 kilobyte de JavaScript. Vale, no es lo mismo, efectivamente, no tiene nada que ver, absolutamente nada, es un mundo completamente ajeno. Pero esas plataformas con limitaciones
desarrollan la creatividad. Y la gente le gusta, como a ti o como a otros que hicimos también temas en JavaScript o lo que sea, nos gusta las limitaciones porque nos permiten ser más creativos. ¿Cómo ves el futuro de este tipo de desarrollos? Hombre, a ver, una cosa es cierta, o sea, el boom un poco de los retros, básicamente porque la gente que de aquella éramos pequeños y teníamos esto, ahora somos mayores y tenemos dinero, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es que probablemente es probable que acabe muriendo con nosotros. Es el problema que yo veo, al menos es mi opinión. Porque claro, las nuevas generaciones ven un Spectrum y dicen, ¿y eso qué? O sea, claro, no tiene el componente emocional que tenía para la gente de nuestra generación. Claro, porque eso hay un gran componente emocional. Puede haber, como dices, bueno, lo de JavaScript en 1K, 13K, pero no es lo mismo. O sea, es solamente ponerte límites, pero yo no lo veo lo mismo porque, por ejemplo, vale, tienes 13K, pero luego puedes descomprimir lo que te dé la gana ahí dentro, por ejemplo. Eso te quita muchas limitaciones. También siento que tienes otras por ahí que te tal, pero bueno. Lo que es retro, yo el problema que veo es ese, básicamente. O sea, siempre habrá una cierta retro, pero irá avanzando en todo caso. Pero yo entiendo que llegará un momento en que Hombre, básicamente se puso muchísimo de moda el estilo del píxel. Lo que pasa es que el estilo del píxel es algo falso, porque los píxeles antes eran redondos en las pantallas. O sea, tú veías un CRT y veías un juego en 200 por 160 y parecía que estaba en 1024 porque todos los píxeles eran redondos y fantásticos, tenía un arte diseñado, y de repente se puso de moda que el píxel tenía que ser cuadrado, que eran las simulaciones que ha visto la gente sobre lo que nosotros no vivimos en su momento. Nosotros veíamos el píxel redondo, ¿no? Entonces, filtrado con los filtrados. A lo mejor se mantiene un poco, irá y vendrá, no lo sé. Esto se emula como un shader, eso lo hablamos antes en el podcast. Bueno, no, lo hablamos no antes en el podcast, lo hablamos en nuestro grupo de preparación del podcast. Creo que lo habló un miembro activo de la comunidad que es Julián, que aparece cuando más lo necesitamos habitualmente, tiene esa virtud. Y sí, los monitores CRT son muy cotizados hoy en día porque están desapareciendo. Pero sí, la gente lo que hace es meterle a fuego, tal vez Diego, que también contribuye, que lo que se hace es meterle un shader para que emule de alguna manera lo que era una pantalla antigua, pero claro, no es lo mismo porque no es físico, es una emulación y es siempre muy perfecto. De hecho, hay algún emulador de Spectrum que llega al punto de coger la imagen, que digamos el bitmap, convertirla en una señal PAL y de ahí volver a descomprimirla para incluso simular los artifacts de PAL. O sea, yo cuando vi aquello dije, bueno, aquí ya hemos llegado al punto, o sea, como ya hemos conseguido emular el C80 al milímetro, la ULA al microsegundo, al nanosegundo y tal, pues ahora tenemos que pasar a la pantalla. Ya fue, bien, vale. Perfecto, no digo más. Porque eso, incluso los juegos que aprovechaban para hacer colores raros en la pantalla a base de poner píxeles muy juntos, funcionan con el simulador. En el mío, por ejemplo, se verían los píxeles independientes. En ese se ve una zona de color y tal. ¿Qué dices? La leche. Lo que sí que hablamos es que Sergio Costas es autor también de un emulador. De hecho, hizo primero el emulador antes que el juego. Ese es un tema de emulador de Spectrum antes que el juego. Lo cual sí requiere es una tarea laboriosa, como me gusta decir. Sí, porque en Linux no tenía no tenía ningún emulador de Spectrum que consiguiese hacer funcionar, y dije, pues me lo hago yo, básicamente. Fue la cosa. Mejor forma de aprender. ¿Algún problema? Ya vamos acabando porque si no a la gente me dice, los podcasts son demasiado largos. Nunca es demasiado largo. Habitualmente, eso sí, es lo que tenemos con varios invitados, que la gente sí continúa. ¿Algún problema en específico al hacer emuladores en Linux? Porque, claro, es una manera de programar un poco diferente. Al Windows tienes, creo que, más control. Hace tiempo, ahora supongo que la diferencia será mínima, pero hubo un tiempo en que sea una limitación a la hora de sacar juegos para Linux muy seria.
Pues sí, de hecho, efectivamente, mi emulador se llama FBCDX porque al principio de todo solo funcionaba... Ay, perdón, me salió un gallo ahí. Solo funcionaba lo que se llama en el frame buffer, o sea, lo que es en la terminal normal. No funcionaba sobre el entorno de ventanas. Fue posteriormente, cuando ya los ordenadores iban mucho más rápidos, pues ya cogí y le metí la posibilidad de tal. Pero al principio lo tuve que hacer así porque mi ordenador no era tampoco muy rápido, entonces si metía las ventanas en medio, no daba. En cambio, trabajando directamente sobre la pantalla, desde Linux, podía trabajar directamente. Claro, hoy en día ya, y de hecho los primeros emuladores también iban en modo MS2, porque si metías el Windows en medio, también pues perdías mucha velocidad. Sí, Hoy en día tienes, claro, hoy en día en cambio tienes capacidad de sobra, con lo cual no hay problema. O sea, se resuelve por fuerza bruta un poco, ¿no? Porque los procesadores hoy en día y todo llevan más cargados y ya no tienen necesidad de esas optimizaciones o no tienes necesidad de ir tan apurados para emular algo. Y no solo eso, también es cierto que ahora, gracias a tener más potencia, podemos emular con más precisión en las plataformas, porque, por ejemplo, hay algunos efectos que en mi emulador no salen como saldría en un Spectrum real. ¿Por qué? Porque sincronizan el código con el barrido de la pantalla, la lectura de datos. Entonces, si las lecturas no las hace ese mismo momento que la haría la ULA real, no sale en la pantalla lo mismo que... Entonces, claro, hoy mi emulador usa muy pocos recursos porque es básico. Ves otros, en cambio, que como por ejemplo el E.Spectrum, que es una pasada, que te emula la ULA al nanosegundo, pero claro, te consume una de CPU tremenda, claro. Bueno, tremenda, bueno. Consume más, vamos. Sí. Ahora, bueno, tuviste la oportunidad de ver a otro protagonista del podcast, que es el rabo del gato de Sergio. Efectivamente. Vale. Bueno, yo creo que estamos encantados de tenerte con nosotros. La verdad es que esperamos mucho éxito con tu juego, porque ya viste que hay gente que lo menciona en el mundo tan competitivo de la emulación retro de Spectrum. Y yo creo que el problema que de este podcast es que hay gente que me va a maldecir luego. De hecho, hay varios, porque ahora hay gente que se va a revisar sus cacharros y va a decir, ay, no tengo el emulador de Spectrum, no tengo el emulador de no sé qué, me hace falta esto, me hace falta lo otro. No el emulador, incluso el hardware. Me va a pedir este Spectrum con FGA que vale solamente 500 euros. Está de oferta especial. Están carísimos, no es broma. No, lo sabemos, pero también sí. El vicio es lo que tiene. Casi me arrepiento de no haber comprado un combo. Pero claro, al final hay una cosa que es cierta. Tú lo que quieres es el cacharro que tenías cuando eras niño. Es así. Exacto. Entonces, el otro no te llama. Es decir, si no tuviste un Commodore 64, no creo que, a no ser que quieras quitártelo por vicio, yo creo que lo que te llama es tener lo que tenías antes cuando eras un niño. Entonces, eso sí que lo puedes usar para, recuperar un poco, volver un poco a la infancia, yo creo, a veces. Justo. Y bueno, ha sido un placer y queremos volver a tenerte en nuestro podcast cuando quieras, y estás invitado a unirte y participar en nuestra comunidad, como todo el mundo que aparece por aquí, y estaremos encantados de verte, de volver a hablar sobre emuladores, sobre gente retro y gente que trabaja aún en plataformas retro en el futuro. Y nada, y hasta aquí llegamos hoy. No sé si tenéis algo más que comentar. Ha sido un placer. Gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.